Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les habla el profesor Isaías Joel Hurtado Santa Cruz y hoy hablaremos sobre la acentuación. ¿Qué es el acento? El acento es un fonema suprasegmental del castellano. Recordemos que los fonemas suprasegmentales son el acento y el tono. Entonces, podemos definir el acento como la sílaba que se destaca dentro de una palabra. En otras palabras, la sílaba que más suena dentro de una palabra. Ejemplo: camello. Nos damos cuenta que la me suena más, por lo tanto es la sílaba tónica. Por lo tanto también es la sílaba en la que se encuentra el acento. Y las demás, ¿cómo se llaman? Sílabas átonas. Tenemos sílaba átona, la K, y sílaba átona, la yo. Y el acento y la sílaba tónica se encuentran en la me. Ahora vamos a tener clases de palabra por el acento. Vamos a tener las agudas u oxítonas. Son aquellas que tienen la sílaba tónica o la mayor fuerza de voz en la última sílaba. Por ejemplo, actitud. Vemos que la sílaba tónica está ¿dónde? En la última sílaba. Actitud. Ahora vamos a tener las graves o paroxítonas. Tiene la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. Por ejemplo, camino. Vemos que la mi tiene la mayor fuerza de voz y se encuentra en la penúltima sílaba. Ahora las esdrújulas o paroxítonas tienen la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, déjame. Vemos que está en la antepenúltima sílaba y tiene la mayor fuerza de voz, la sílaba de. Ahora, sobre esdrújulas o preparoxítonas. Déjamelo. Está en la tras antepenúltima sílaba y tiene la mayor fuerza de voz en la D. Déjamelo. Ahora vamos a tener clases de acentos. El acento ortográfico. Por ejemplo, tenemos la palabra volverá. El acento ortográfico es la tilde, que nosotros la conocemos, la rayita oblicua sobre una vocal. Volverá. Como cumple la regla general de tildación, se le pone la rayita oblicua o tilde. Y también tenemos el acento prosódico. Volver. Es el acento, pero sí la tilde, al no cumplir la regla general de tildación. ¿Pero qué será la regla general de tildación? Tenemos en las palabras agudas, estas se van a tildar cuando terminan en N, S o vocal. Un ejemplo: Perú. Primero, nos damos cuenta que es una aguda, sí. ¿Por qué? Porque la mayor fuerza de voz está en la RU. Y como termina en N, S o vocal, en este caso la U, se tilda. Por ejemplo, la palabra campeón se tilda. ¿Por qué? Porque es aguda y termina en N, S o vocal.
Ahora, las graves no se tildan cuando terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, árbol. Vemos que termina en L y es una palabra grave. ¿Por qué? Porque la mayor fuerza de voz está en ar. Y se tilda, ¿por qué? Porque no termina en N, S vocal. En este caso termina en la L. Esdrújulas y sobresdrújulas. En este caso todas se tildan. ¿Por qué? Por ley. Por ejemplo, cómelo, déjamelo. Todas se tildan. Ahora vamos a ver algunos acentos ortográficos especiales. Hiatos acentuales o tilde disolvente. Por ejemplo, tenemos la palabra Gansu-a. Según la ley de diptongos, tenemos una vocal cerrada, que es la U, más una vocal abierta. Estos deben formar un diptongo. Pero hay una tilde disolvente que separa estas dos vocales, la U y la A. Y también cuando hablamos nosotros no decimos Gansu-a, decimos Gansu-a. Por eso es una tilde disolvente. Ahora, las palabras terminadas en mente, que normalmente son adjetivo y mente o adjetivo más mente, conservan la tilde de la palabra o el adjetivo original. Ejemplo, fríamente. La palabra fría tiene tilde. Cuando nosotros decimos nada más fría, y si le agregamos mente, sigue conservando su tilde. Lo mismo que difícil. Y si le agregamos la mente, sigue conservando esa tilde. Difícilmente. Ahora, las palabras compuestas. Hay algunos casos. Por ejemplo, en algunos casos pierde la tilde la primera palabra y se coloca de acuerdo a la ley general de tildación. Balón tiene tilde, por ejemplo, y cesto, pero si le unimos esas dos palabras, balón, cesto, pierde la tilde. ¿Por qué? Porque nosotros decimos baloncesto, y como termina en la O, no se puede tildar a ser una palabra grave. Ahora, las palabras que se unen a través de un guión. Tenemos la palabra teórico y práctico. Ambas tienen tilde. Y si se une por un guión, estas conservan la tilde. Teórico, práctico. Ahora, tenemos las palabras también que se unen cuando la segunda palabra no tiene tilde. Por ejemplo, 20 más 2, 22. La 2 no se debe tildar, pero al convertirse en aguda, sí se tilda. 22, por ley general de tildación. Y los enclíticos son aquellos pronombres átonos que forman una sola palabra con el verbo. Se tildan por ley general de tildación. Déjamelo. ¿Por qué tildamos? ¿Por qué? Por hacer una palabra sobre esdrújula. ¿Podemos tildar la palabra dime? No. ¿Por qué? Porque es una grave y termina en vocal. Ahora tenemos lo que se conoce como tildación especial. La tilde enfática. ¿Qué quieres? Ya sé de dónde vienes. Ven que cuando hacemos exclamación
o cuando hacemos pregunta, se tilde esa qué y ese dónde. La tilde rubórica o disolvente. Di, a, lu, si, a, in, co. La i y la a, vocal cerrada y vocal abierta. Deberían unirse, pero al tener una tilde disolvente se separan. Y la tildación diacrítica, cuando dos palabras se escriben de la misma manera, pero tienen distinto significado. Una de ellas se tilda y la otra no. Por ejemplo, tenemos sí. Cuando es de afirmación, se tilda. Cuando es condicional, no se tilda. El. Cuando es artículo, no se tilda, pero cuando es pronombre, sí. Te. Cuando es sustantivo. De. Cuando es verbo. Se. Más. Cuando es adverbio de cantidad. Se. Cuando es verbo, etc. Pero estos tienen una igualdad, algo en común, que son monosílabos. Y tenemos los polisílabos, aun cuando reemplaza a todavía, donde, enfática, cuanto, enfática, etc. Bueno chicos, gracias por prestar atención y será hasta la próxima ocasión.